Hablar de la palabra del Señor en el libro de Primero de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ¿necesitan el ventilador todavía? ¿No? Bien, dice así, los hijos de Elí, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré. No sé si leí bien. Dámela ahora mismo, gracias. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Tomen asiento. Hermanos, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel fue escrito por el mismo profeta Samuel. Y él comienza contándonos una historia que no aparece en los jueces, ¿ya? Y comienza contándonos una historia que tiene que ver con su propia niñez. Y está contándonos la historia de Ana, ¿cierto? Empieza a hablar de Ana, que había una mujer, esposa de Elcana, que era estéril, ¿cierto? Pero la realidad es que el relato y el texto y todo no me habla de Ana, me habla de Elí y de Samuel. Ana obviamente fue la madre de Samuel, ¿ya? Pero comienza a decir cómo Dios le dio la respuesta a Ana y cómo vino Samuel, ¿cierto? Como respuesta de Dios, hermano querido. Pero inmediatamente pone en la historia algo que quizás otros hubiesen omitido para contar su propia historia, ¿cierto? Hubiesen omitido que el juez que reinaba Israel, en ese momento, el juez que juzgaba a Israel en ese momento era Elí, el sacerdote. Es interesante porque hubieron distintos jueces en Israel. No se sabe, hermano, después de quién juzgó Elí. Si fue después de Sansón, si fue después de Otoniel, no dice después de quién, pero fue de los últimos jueces. Pero era además el sacerdote que ministraba en el templo, hermano, en el Señor, y tenía 2 hijos, hermano, que eran jóvenes, pero que también eran sacerdotes de Dios. Y estos 2 hijos, hermanos, eran hombres pecadores en la presencia de Dios. Y sabe que la ley decía que el que traía ofrenda, hermano, de carne, debía hacer esa ofrenda, hermano, presentada primero al Señor. Después los sacerdotes podían sacar parte de esa ofrenda para alimentarse a sí mismos. Pero era primero presentado al Señor. Ellos decían, no, primero nosotros, después el Señor. ¿No le parece conocida esa actitud, hermano? Sí, Señor, amén. Y aquí dice la palabra, era grande el pecado de los jóvenes. Sí, hermano, era tremendo el pecado de los jóvenes porque estaban tomando lo que le pertenecía a Dios y lo estaban tomando para ellos. Y estaban, hermano, en el Señor, usufructuando lo que era de Dios sin ningún temor.
Y se fabricaron, hermanos, una horqueta con 3 dientes en forma arqueada y la metían y le sacaban la carne a los que traían, hermanos, sacrificio a Dios. Demos vuelta a la hoja, hermano. El 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Se dio cuenta de lo que dice? ¿Por qué has honrado a tus hijos antes que a mí? ¿Por qué has hollado? ¿Cierto? Acá dice, ayúdenme. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio? Usted sabe que hollar es pisar o pararse encima de algo. Eso es hollar. ¿Me entiendes? Y dice: ¿por qué te has parado encima? ¿Por qué has pisoteado mi sacrificio? ¿Por qué has honrado a tus hijos antes que a mí? Y se han engordado. Claro, si se lo pasaban comiendo carne, hermano. La palabra del Señor dice que Elí era un sacerdote gordo, no dice la palabra gordo, ¿cierto? Sí, Elí era sacerdote, ¿cierto? Y grueso y de mucho peso, ¿cierto? Tan pesado como era. Eso quiere decir que el Señor les decía bien aquí. Estamos hablando de un hombre de 98 años, ¿ya? Que yo me lo imagino grande y gordo, y sus hijos gorditos. ¿Por qué eso le dice la palabra aquí? Dice, por aquí, dice, engordándoos de lo principal, ustedes, de lo principal. Hermano querido, es grave este pecado. ¿Sabe por qué? Porque este pecado se puede aplicar hoy día a muchos pastores, hermanos del Señor, que tomando lo que no les corresponde, hermanos del Señor, ellos se bendicen a sí mismos, ellos y su familia, con el dinero que no es de ellos, que es de la obra del Señor. Y pisotean la obra del Señor. Han dejado el evangelio, hermano, por el suelo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque siendo también como pastores, sacerdotes de Dios, han, hermanos, blasfemado el nombre de Dios. Lo han blasfemado, no han dicho lo que tenían que decir al pueblo de Dios, sino que solamente ellos se dedicaron a pasarlo bien con lo que le correspondía a Dios. El Señor les bendiga. Amén. Hermanos, estos hijos de Elí eran hombres pecadores, eran hombres que no hacían bien las cosas, y Dios los sentenció a estos hombres, hermanos del Señor, y los sentenció a la muerte a estos hombres. ¿Por qué? Porque no es, hermano, cosa ligera tomar las cosas de Dios. Amén. Porque no es cosa ligera pasar por alto a Dios. Yo puedo estar, hermano, en la iglesia y hablar de Dios, pero en mi vida íntima no tener a Dios. ¿Pasaré por alto ante Dios? O más bien, Dios pasará por alto, hará vista gorda el Señor de esa actitud. Ciertamente no, querido hermano. Dios es santo. Amén. Usted no puede engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios. Estos hombres no tenían ninguna intención de engañar a Dios. Era evidente para todos el pecado que hacían. Entonces eso me lleva a pensar. Nosotros también se nos hablaba en una predicación hace pocos días atrás, ¿cierto? Que somos sacerdotes de Dios. Todos. Escogidos, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo está usted entregando esos sacrificios al Señor? ¿Todo es primero para usted? ¿Y lo que queda es para Dios? El Señor les bendiga. Nos estamos ministrando bien la obra de Cristo en nuestras vidas. El Señor me enseña aquí que primero es Él. Amén. Segundo soy yo. Primero es Él. Mi tiempo es de Él.
Lo que aparté del dinero que aparté es de Él. Lo que apartó la iglesia del dinero es para la obra de Él. ¿Cierto? Líderes cristianos, líderes de verdad de Dios, si ven que la iglesia está ofrendando más de lo debido, ¿saben lo que tienen que decir, hermanos? Bajen un poco las ofrendas porque están ofrendando más de lo debido. ¿Ha visto usted eso en alguna iglesia? Pero esto es bíblico. Y si algún pastor me está oyendo, dice, este está loco. ¿Cómo se le ocurre? Vamos a decir a los hermanos que dejen de dar. Pero Moisés, por orden de Dios, tuvo que decir al pueblo, sí, deténganse. Amén. Deténganse porque están ofrendando demasiado. Sí. Ya tenemos suficiente. Cuando se nos acabe esto, pediremos de nuevo. Amén. ¿No es así? Sí. Ahora, hay déficits en nuestras iglesias, es cierto, y tal vez por eso, pero hay iglesias que son muy bendecidas, que en lugar de bendecir a otros con esos dineros y con esos bienes que reciben, solo se engruesan ellos mismos. Tenga misericordia, Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, este llamado de atención a estos hijos de Eli es un llamado fuerte de atención, amado hermano, porque no están haciendo un sacerdocio de temor ante Dios, sino que están haciendo un sacerdocio, hermano, sin Dios, pero hablando de Dios. Por eso dice la palabra, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y la palabra de Jehová también escasea en estos días. El temor al Señor escasea. Bueno, Dios llama a Samuel y en cierta ocasión lo llama por 3 oportunidades y el sacerdote supo que era Jehová que lo llamaba y Dios le dijo, dile a Eli que haré algo tan grande, le dijo, que cuando haga esto, ¿ya? Le retiñirán los oídos al que lo oiga. Haré algo en Israel que jamás se ha hecho. Y dile que se ha determinado que sus hijos morirán. Hermanos, mi idea no es que se vaya usted temblando de miedo y vaya para su casa, pero sí que sepa que servimos a un Dios vivo, poderoso, y que debemos temerle. Dice acá, 12. El 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y esta palabra, ¿sabe que cada vez que yo la tomo, me golpea? Yo juzgaré su casa por lo que él sabe. Acuérdese que Samuel era un niño. Y Dios en su prudencia no le empieza a decir a un niño, mira todos los pecados que han hecho. ¿Se da cuenta? Samuel era pequeño. Dios le dice, dile que por lo que él sabe. No era un Dios chismoso, mira por esto y por esto, por esto. Era un niño, no podía entender muchas cosas el niño. Pero le dice algo a los niños, a ese niño, que es tremendo, le dice, porque él no ha estorbado a sus hijos. Él ha dejado ser a sus hijos. Él ha dejado que sus hijos hagan lo que quieran. No las ha estorbado, querido hermano. Y sabe, me pregunto yo, y yo puedo aplicar esto a los padres. Padres, deben estorbar a sus hijos. Así su hijo tenga 30 años, así su hijo tenga 40 años, así su hijo tenga 50 años. Siempre será su hijo. Y si usted ve que hay un error en su hijo, debe estorbarlo por el bien de su hijo. ¿Cierto? Y nunca su hijo va a estar contento cuando usted le diga, siéntate aquí porque quiero hablar contigo, mira, esto que estás haciendo no es correcto. Y cuando son adultos le dicen, no, pero aquí, pero allá, mira, no me interesan tus argumentos, yo entiendo que no estás haciendo lo correcto. Tienes que entrar en el camino. ¿No es así? Mamá, papá, usted tiene una responsabilidad tremenda con sus hijos. Yo tengo una responsabilidad tremenda con mis hijos. Si yo veo que están haciendo algo mal, los estorbo. Yo me acuerdo cuando a Josué lo aconsejaba y se me enojaba, ¿cierto? Pero le decía,
lo que tenía que decirle. A la Daniela le digo algo y termina llorando, es más difícil, ¿cierto? Y se pone a llorar ligerito, así que ahí hay que hacer una pausa, esperar que deje llorar y seguir explicando, hermano. Pero hay que estorbarlos, que ellos sepan que usted no está de acuerdo con una actitud que va contra Dios. Amén. Que ellos sepan que usted no está de acuerdo con una actitud que va contra Dios. Y si tienen una actitud que es, hermano, clara contra Dios, y usted es hijo de Dios, ¿puede dejar pasar eso? No, hermano. Entonces, usted tiene que estorbar a su hijo. Porque Dios le pedirá cuenta a usted como padre por cómo crió a sus hijos. ¿No le está pidiendo cuenta aquí a Eli? Claro que sí. Dile, porque no estorbó a sus hijos. Y sabe, cuando usted reprende a un hijo, claro que es estorbarlo, es ponerle un obstáculo en el camino. Es decir, al momento, esto no está bien. Y el hijo, nosotros como hijos no queremos que nadie nos diga nada, si lo sabemos todos, los padres no saben nada. Los hijos lo sabemos todos, ¿no es así? Y cuando viene el padre y me dice, o la madre y me dice algo, no, si mi mamá no sabe nada, mi papá no sabe nada. Saben más que usted. Y Dios determinó poner a esa mujer como mamá y poner a ese hombre como papá. ¿No es así? El Señor les bendiga. Y van a cometer este papá y este mamá muchos errores. Pero seguirán siendo sus padres. Y si estos hombres y estas mujeres temen a Dios, le reconvenirán a usted siempre cuando está en pecado. Esto no se hace así. Si no lo hacen, tampoco tienen temor a Dios. Elí tampoco tenía temor a Dios. Porque Elí sabía la ley. Y no le dijo, hijo, está mal lo que usted hace. No, comía junto con los hijos. Papá, mira, sacamos una espaldilla, mira qué rica está, la vamos a hacer asadita, ¿cierto? Hoy vamos a hacer asado, no sé, a la Argentina. Mañana vamos a hacer asado a la chilena, las cosas que hacían asado todos los días, estaban gorditos. Y el papá dice, hijo, eso está mal, yo no voy a participar de eso, eso está mal. Bueno, hijo, parece que le está quedando bien un asadito. Bueno, ¿cierto? Y por ser un papá buena onda, se ganó el castigo de Dios. El Señor los bendiga. Esto es grave, hermanos. Esto es grave, porque a nosotros nos gusta ser papás buena onda. ¿Cierto? Y que los hijos digan, oh, mi viejo es mi amigo. ¿Cierto? Porque así lo dicen ahora. En mis días yo le hubiese dicho vieja a mi mami. Todavía me estaría pegando. Y yo era bien grande cuando le levanté la voz a mi madre y era casado. Y igual me llegó un... ¿Cierto? Y me quedé callado y agaché la cabeza. Porque no se le podía tutear. No se podía hacer nada. Entonces no es que son otros tiempos. De acuerdo, pero hablemos de lo que es un pecado contra Dios. Es grave. ¿Cierto? Es un pecado grave. Y si su padre, o si usted siendo padre, sabe que su hijo está cometiendo un pecado contra Dios, ¿lo va a dejar? ¿Lo va a dejar? Y este tema es tan amplio que el pecado puede ser de lo más leve a lo más grave. ¿Cierto? Con toda la tecnología que tenemos hoy, con toda la apertura que tenemos hoy, es muy fácil fallarle a Dios. Es muy fácil entrar en el espejismo del mundo, hermano. ¿Cierto? Las personas que están en el desierto ven espejismo por su desesperación. Pero el espejismo, hermano, como espejismo es real. No sé, no quiero que se malinterprete. Porque cuando usted va en una carretera y hace mucho calor, usted ve como agua delante, ¿cierto? Eso es un espejismo. Pero usted va en su auto y tiene agua y todo, por lo tanto usted sabe que eso no es real. Pero ahora cuando usted no tiene agua, está muerto de sed, tiene hambre y ve un espejismo, su mente además le pone más al espejismo. ¿No es así? El mundo es un espejismo. El mundo se muestra bueno. El mundo se muestra comprensivo. El mundo se muestra, hermano, con oportunidades, pero es un espejismo. Y usted que tiene alimento, usted que está tomando agüita, usted que está comiendo, no se deje engañar por el espejismo del mundo. Amén. No deje que sus hijos sean engañados por el espejismo del mundo. Nunca un hijo de Dios
debiera practicar ningún tipo de magia, de hechicería, de idolatría, ni nada de esto, porque sus padres tienen que decirle eso no se hace. Y el niño tiene que crecer sabiendo que todo eso es pecado ante Dios. Y tiene que crecer sabiendo que todo lo que Dios determinó pecado es pecado. Que nunca va a dejar de ser pecado lo que Dios determinó pecado. El Señor nos bendiga. ¿O sí? ¿O va a llegar una época que estemos tan bien que vamos a decir, ¿sabe que en la Biblia esto era pecado, pero hoy día no es pecado? Porque Dios sigue siendo el mismo. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Ahora, ¿cuál fue el pecado grave, hermano, de estos hombres? Es que nunca reconocieron a Dios como el Señor de sus vidas. Ellos reconocieron a Dios como la fuente de sus ganancias, pero no como el Señor de sus vidas. ¿Cuál fue el castigo? Estaban en la guerra, ¿cierto? Sí. Estaban perdiendo y mandan a buscar el arca del pacto. Y cuando llevan el arca del pacto al campamento, los hijos de Elí iban vestidos de sacerdote, con sus trajes de sacerdote. Tiene que haberse visto muy lindo eso, porque cuando los hombres vieron que estaban batallando y vieron que venía el arca con los sacerdotes, gritaron de alegría, ¿cierto? Y venían dos gorditos, uno a cada lado del arca, hermano del Señor, sin verdad, ahí custodiando el arca, y todo, ¡ah, bravo, viene el Señor! ¿Y qué dijeron los filisteos? El Dios de los israelitas ha venido a la guerra. El Dios de los israelitas ha venido a la guerra, eso dijeron, ¿no? Y tuvieron temor y dijeron, ahora filisteos sean hombres para que los israelitas no se esclavicen. Y lucharon y le ganaron y le arrebataron el arca y murieron los dos sacerdotes. Y eso era lo grave. Cuando Elí escuchó que le robaron el arca, se desmayó hacia atrás en su asiento con lo pesado y gordo que era, ¿cierto? Y murió. Se desmayó. Hermano, esto es interesante. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no están vestidas de traje de cristiano y van a la guerra con su Biblia, pero no tienen ningún temor a Dios? Sus vidas son un asco en la presencia de Dios. Pero a los ojos del mundo, ellos son los cristianos. ¿Cierto? A los ojos del mundo, ellos son los cristianos. Porque tienen la ropa que los identifica como cristianos. Amado hermano, ahora quiero aplicar esto a la iglesia. Si el pastor no estorba a la iglesia, yo daré cuenta, hermanos, a Dios un día. Y también voy a dar cuenta por ustedes. Entonces usted me dice, no, pues, pastor, yo voy a dar cuenta por mí. Sí, usted va a dar su propia cuenta. Pero yo como pastor voy a dar cuenta porque lo dice el libro de Hebreos. Dice el libro de Hebreos, orar por vuestros pastores, ¿cierto? Obedecer a vuestros pastores. No dice así la palabra del Señor, porque ellos son los que darán cuenta por vosotros. Hermano, si yo lo veo cometiendo un pecado y hago vista gorda como Elí, el Señor va a decir, tú no estorbaste a este hijo que yo puse en tu casa. Lo dejaste. Pero es que me daba pena, Señor. Tú no estorbaste a este otro. Tú no estorbaste acá. Por lo tanto, yo tengo un castigo para ti, porque no fuiste un buen pastor. Eso en verdad, hermano, me hace sentir temor. Yo prefiero estorbarlo a ustedes que llegar a la presencia del Señor. Y si no lo estorbé en algún pecado, que sea porque yo tampoco me di cuenta que eso era pecado. Pero en lo que me di cuenta que era pecado, estorbarlos. Amén. Estorbarlos como sacerdote de Dios que Él nos puso, y pues decirle a ustedes, hermano querido, hay una iglesia que está fría y una iglesia que le falta de Dios y una iglesia que le falta buscar al Señor, que le falta dedicar su tiempo a Dios. Es una iglesia, amado hermano, que necesita más de Dios, que necesita una relación intensa con el Señor, hermano, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Si el Señor dijo que los tiempos van a ser malos y difíciles y peligrosos, tiempos peligrosos, no estamos viviendo tiempos peligrosos, amado hermano. Es tiempo que usted se relaje, es tiempo que usted quiera hacer todo lo que se le ocurra. Cierto que no,
Es tiempo de que usted busque a Dios, de que se levante en la mañana y ore al Señor, de que busque al Señor, de que lea la palabra, hermano querido. No es tiempo para usted, es tiempo para el Señor. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de correr. ¿Cierto? ¿Qué le dice Habacuc al Señor? Señor, he visto este mal, le dice, que los malos son bendecidos y los pobres son oprimidos. ¿Y el Señor qué le dice? Escribe en una tabla lo que te voy a responder. El justo por su fe vivirá. Y que corra el que tenga esta tabla, que corra y le diga a los demás, el justo por su fe vivirá. Amén. El Señor le bendiga. Amén. ¿Va a vivir usted por fe en este mundo que se está deteriorando cada vez más? ¿Va a vivir usted por esa fe? ¿Va a entender usted, amado hermano, que a pesar de todo lo que vivamos aquí, nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra? Me encantó, hermano, cómo selló el pastor Alex el día viernes su exposición. Contextos de la palabra donde dice que yo debo recordar que mi rey, que mi soberano es Dios. Amén. Que mi rey, que mi soberano es Dios. Amado hermano, si usted fuma, usted dice, ay, pero pastor, si aquí nadie fuma. Si usted fuma, es pecado ante Dios. Aunque haya pastores que les digan, no, si no fumar no es pecado, no me interesa lo que digan esos pastores, ellos darán cuenta ante Dios por lo que dicen. Si usted fuma, es pecado. Amén. Si usted dice palabrotas, es pecado. Si usted maldice, es pecado. Si usted habla mal de su hermano, es pecado. Si usted anda siempre en amargura, es pecado porque usted no ha entregado sus cargas al Señor. Y esas cargas lo amargan y le tienen lleno de amargura el corazón. Un hijo del Señor no puede estar en amargura, tiene que estar en gozo para que usted sepa. Y estar en felicidad. Si un hijo de Dios vive en amargura es porque hay pecados en su vida que no han sido presentados ante Dios para ser perdonados. ¿Qué dice el apóstol? Regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor siempre. Un hijo del Señor tiene que estar siempre con gozo. Amén. Ah, pastor, usted está loco. ¿Cierto? ¿Cómo estar con gozo? Mire, estoy preso y estar con gozo. Bueno, y Pablo y Sila preso, con cadena, cantando alabanza. Sí, ¿y qué alabanzas tienen que haber cantado, hermano? Que la cárcel tembló y las cadenas se cortaron. Una alabanza tremenda. Esas actitudes que usted, hermano querido, reconoce porque el Espíritu Santo cuando usted está pecando le habla. Sí, le habla. Cuando usted está haciendo algo que es incorrecto, el Espíritu Santo le habla. No hagas esto. Ay, no, es que no tengo que hacer. No lo haga. ¿Sabe? Yo tengo que estorbar su vida. Hay muchos pastores que no estorban la vida de sus hermanos. Hay muchos pastores que no predican la palabra. Que cambiaron el Dios de la santidad, el Dios, hermano, puro, el Dios de salvación, por la música. Y todos sus servicios son música, 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 música. 10 minutos de predicación y todo música, hermano del Señor. Cambiaron al Dios de la salvación por la música. El Señor les bendiga. ¿Es correcto, hermano querido, eso? No es correcto. Me encanta cantar, me encanta entregarle al Señor, hermano, las cosas. Pero no puedo yo, hermano, cambiar al Señor. Puedo yo cambiar al Señor. Los pastores deben estorbar a sus congregaciones. Deben estorbar a sus congregaciones. Si ven a un hermano o una hermana en una falta grave, en un pecado, deben acercarse y hablar con este hermano, con esta hermana. Que el Señor los bendiga. Al final, cuando hay un problema en la iglesia, siempre el culpable es el pastor. Siempre. Siempre el pastor fue el culpable. Hermano querido, con esta palabra quiero que entendamos que Dios no pasa por alto los pecados.
que lo que le pertenece a Dios, ni yo ni usted lo podemos tomar. ¿Cierto? No puedo pisotear lo que es de Dios. Así como lo hicieron estos hombres, que pisotearon lo que era de Dios. No puedo pisotear lo que es de Dios. Usted no puede pisotear lo que es de Dios. Amén. Entonces alguien me va a decir, pastor, ¿y significa esto que no puedo pisotear una Biblia? Hermano, no debiera, porque la Biblia es la palabra del Señor, pero no me refiero a eso. Me refiero a los mandamientos de Dios, a la vida cristiana, no la puedes pisotear. No puedes, hermano, en el Señor hoy día estar cantando y llorando en la presencia del Señor y el día de mañana estar, hermano, en el mundo. ¿Cierto? Y después venir a la iglesia a lo más prisco. No puede, hermano querido, hacer eso. No puede, hermano querido, tomar cosas que no son suyas. No puede tomar lo ajeno. No puede, hermano querido, hacer vista gorda a su vida y su familia de las cosas que son pecado ante Dios. No lo puede hacer, porque no le va a caer un rayo hoy día, hermano querido. Pero sabe, la mano de Dios ya está sobre usted cuando usted está pecando. La mano de Dios ya está sobre usted. Y el Señor dice, les he dado tiempo para que se arrepienta. Le doy tiempo. Pero no le da toda la vida, le da un tiempo para que se arrepienta. Y cuando el Señor ve que usted no se va a arrepentir del pecado que usted conoce en su corazón, Dios pondrá su mano sobre usted, querido hermano, querida hermana. ¿Y por qué ha de ser castigado cuando Dios no quiere castigarlo? Cuando Dios quiere librarlo del castigo, hermano del Señor. Saque de su corazón, saque de su vida aquello que el Espíritu Santo le dice, esto es pecado y no lo puedes tener. ¿Cuántos, hermanos, decisiones erradas hemos tomado en la vida y hemos cargado con esas decisiones erradas, hermanos del Señor? ¿Ha tomado decisiones erradas usted, cierto? ¿Ha cargado con estas decisiones erradas? ¿Cierto que sí? Y tanto problema que le han traído esas decisiones y usted, algunos ni siquiera se dan cuenta que lo que sufren hoy es por decisiones equivocadas del pasado. Lo bueno sería que lo que goza hoy es por decisiones acertadas del pasado. ¿No es así? El Señor les bendiga. Hermano querido, busque al Señor y deje de hacer lo que usted sabe en su corazón. Yo no estoy tratando de adivinar ningún pecado, no es mi intención. Usted conoce su vida, usted conoce su corazón, usted sabe y Dios sabe dónde está su falta y dónde está mi falta. Dejemos, hermano, estas cosas. Porque el Señor nos está amonestando que dejemos estas cosas que nos impiden acercarnos al trono de la gracia. Nos impiden acercarnos, nos impiden alabar bien a Dios. Nos impiden, hermano, levantar nuestras manos porque mi conciencia me acusa y me dice, tú, cochino, estás levantando tus manos. Y nadie más me acusa, nadie me está diciendo, pero mi conciencia me dice. Dejemos eso. Deje que Dios estorbe su vida. Deje que el Espíritu Santo estorbe su vida. Dios quiere, hermano, bendecirlo y ponerlo en lugares de privilegio. Y esto no es una palabra como de la prosperidad, no. Dios, si usted es predicador hoy día de 100, sí lo quiere hacer predicador de 200. Hermano del Señor, pero tiene que dejar aquello que lo ataja. Aquello que es pecado en la presencia de Dios, tiene que dejarlo. Yo debo dejar lo que el Señor amonesta a mi vida. ¿No es así? El Señor me bendiga. ¿Sabe? Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, dice la palabra. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el pecado que hay en su vida? ¿Ya lo identificó? No le voy a pedir que lo escriba, no me interesa saberlo. Suficiente tengo con los míos. ¿Cierto? Pero presénteselo al Señor. Esta noche dígale, Señor, ¿sabe? Estas son las cosas que yo sé que son pecados en tu presencia. Y por las que nunca he pedido perdón. ¿Cierto? Porque he sido orgulloso, porque he sido altanero, porque he dejado que el pecado inunde mi vida.
¿Sabe? Soy un poco reacio a los mensajes motivacionales, hermanos del Señor. Creo que no son de mucha ganancia espiritual los mensajes motivacionales. Creo que la palabra del Señor pura y sana es de mucho más ganancia para el alma que estarlo motivando. Ya, hermano, se siente débil, hermano, Cristo está aquí, lo quiere levantar, claro que lo quiere levantar, pero el Señor quiere que usted deje de hacer lo que está mal, para que Él lo levante y no tenga que castigar su vida. Pero pastor, si Dios no castiga, Dios nos ama, eso es mentira. La mentira es de aquellos que dicen que Dios no castiga. La palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama, a este disciplina, reprende y castiga. ¿No es así? Y usted como papá no toma a su hijo de pronto y lo disciplina y lo reprende y lo castiga. ¿Cuánto más el Señor? ¿Tiene derecho el Señor de hacerlo? Amén. Claro que sí. Entonces, yo quiero, amados hermanos, que usted deje que el Espíritu Santo reprenda su vida, que el Espíritu Santo estorbe su vida, que se ponga a pensar, estas son las cosas en las que yo fallo. Estas son las cosas. Y hay algunas fallas en nuestra vida que nosotros hemos asumido como norma natural y que son pecados ante Dios. Hermanos queridos, son pecados ante Dios. Cuando yo dejo, por ejemplo, que el televisor ocupe varias horas de mi vida a la semana, pero no soy capaz de orar varias horas de mi vida a la semana, estoy diciendo que Él tiene el primer lugar en mi corazón. Pero pastor, no sea tan estricto. Hermano querido, cuando yo dedico horas a la semana al televisor y no dedico minutos siquiera a la oración, ¿quién es primero en mi vida? ¿Sí o no? Sí, amén. No, si yo voy a ser primero en mi vida. Y llego al culto y el coordinador dice, hermano, ¿quién es primero en tu vida? Cristo, amén. Y todos gritan. ¿Cuántas horas ha orado esta semana? ¿Cuántas palabras de Dios has escuchado? Nada. Cuando yo dejo que cosas que no son espirituales tomen el lugar del Señor en mi vida. ¿Cierto? Entonces, me va a decir a que, ¿sabe qué, pastor? Usted predica bien, pero ¿sabe qué? No tiene la gracia el Señor. No tiene la gracia porque mire, los hermanos se le están quedando dormidos mientras usted predica. ¿Sí? No me interesa, hermano, quédese dormido, traiga un colchón si quiere. Pero, ¿sabe? Yo voy a hablar de la palabra del Señor. Cuando Pablo hablaba, dice Lucas, y Lucas ya tiene que haber tenido sueños, y predicaba largo. ¿Sí o no? Dice la palabra. Sí, predicaba largo y se extendía y Típico se quedó dormido en la ventana y se cayó y se murió. ¿Sí o no? ¿Sabes? No es agradable escuchar cuando el Señor nos reprende. No es agradable. Con todo yo quiero ser equilibrado, trato de respetar las vidas de cada uno y no inmiscuirme en la vida de nadie, sino que el Espíritu Santo amoneste su corazón. Pero hay tips dentro del mensaje como lo que acabo de decir. Si usted dedica más horas a alguna actividad, no me refiero al trabajo, sino a alguna actividad voluntaria, no hacia Dios, eso determina dónde está su corazón. ¿Cierto? No quiero, dijo Ravengel, que me digan cuánta teología ha estudiado, cuántas lenguas de la Biblia habla, para saber si es un buen predicador, sino cuántas horas dedica a la oración. ¿Sí o no? Spurgeon, Ravengel y muchos hombres de Dios eran grandes porque Cristo era primero en sus vidas. Y esto es lo que nos falta. Que Cristo sea primero en nuestras vidas. ¿Cierto? Cristo sea primero en nuestras vidas. Hay hoy día un grupo de cristianos que ante la contingencia lo único que quieren es salir a marchar. ¿Me entiende? A defender el nombre de Cristo. Pero tampoco han dedicado tiempo a la oración y al ayuno. No, pero es que esas son cosas muy espiritualizadas, pastor. Estamos en otra época. ¿Saben lo que dice C.S. Lewis en su libro Cartas del Diablo a su sobrino? Dice: hazle creer que el activismo es un servicio a Dios. El diablo le dice al sobrino:
hazle creer que el activismo es un servicio a Dios y lo habrá sacado de su vida espiritual. Hoy cuando leí esa frase, dije, qué increíble que es cierto. Muchos hijos de Dios hoy día están activando en contra de todas las ideologías que hay y no se dan cuenta que también están engañados por el enemigo porque no están buscando al Señor. Cristo no es primero en sus vidas. Entonces, no deben activar. Si Cristo está primero en sus vidas y si dedican tiempo a la oración, si dedican tiempo a buscar a Dios y Cristo es primero en sus vidas y como segunda parte van a activar, que lo hagan. Pero la mayoría se llena de pasión por la verdad que cree, pero no por Dios. Y es capaz de pelear y discutir en el Facebook y discutir persona a persona porque se apasiona por su tema. Pero Dios no está primero en ese corazón. El Señor le bendiga. ¿Sabe? No discutan en el Facebook. No hable mal de su hermano. Yo les contaba hace días atrás, en una ocasión en el Facebook me reprendieron como hijo, te arrepientes, hijo del diablo, me dijo uno porque le dije que lo que estaba diciendo no era. Así que fui reprendido por mí. ¿Y sabe lo que yo dije? Por favor, no hables de los carabineros como estás hablando, porque él decía que eran unos malditos, unos hijos del diablo, que se vayan al infierno. Y eran cristianos. Entonces deja que su corazón y su pasión por lo que él cree, hable, y no Dios. Dios no es su pasión. ¿Cierto? Y si viene alguien como yo le dice, mira, eso no es el hablar de un cristiano, tan repente, hijo del diablo. Además están espiritualizados. ¿Me entienden? El Señor les bendiga. ¿Usted conoce qué lugar ocupa Cristo en su vida? ¿Cierto? Esta es la palabra del Señor. Dejemos que el Espíritu Santo estorbe nuestras vidas. Amén. El Señor les bendiga.